Hoy día, midiendo el plano, vamos a analizar, y esto quizás lo vamos a hacer más de alguna vez, pero vamos a analizar un concepto súper importante, aprovechando también que está don Guille Wood, porque uno de los conceptos más relevantes en esta discusión respecto a la presencia o no de curvatura es el concepto de nivel, ¿ya? Y entonces busqué rápidamente cuál es la definición de nivel, porque saber nivelar es una de las partes más importantes cuando se quiere hacer una construcción, cualquiera sea, ¿ok? Porque a nadie le gustaría vivir sobre un piso inclinado o un piso, digamos, desnivelado, para ocupar la palabra de una. Todos queremos vivir sobre planos estables, porque uno de los horizontes o una de las búsquedas del ser humano es el equilibrio. Entonces, siempre hemos construido espacios que están en suelos nivelados. Y por lo tanto, ese principio, el de la nivelación, es uno de los principios más importantes a la hora tanto de proyectar como de construir. Y es un principio que es constante, no es variable. El nivel no es una palabra que tenga derivadas. Es una palabra que abarca un concepto absoluto, ¿ya? Eso es clave en esta discusión. Vamos a leer algunas definiciones de lo que significa nivel. Por ejemplo, acá dice: un dispositivo para establecer una línea o plano horizontal por medio de una burbuja en un líquido que muestra ajuste a la horizontal mediante el movimiento hacia el centro de un tubo de vidrio ligeramente arqueado. Ahí está hablando de un dispositivo, ¿cierto?, que se llama nivel, que quizás muchos lo han visto, que es una barrita que tiene una pipeta con agua con una burbujita, ¿cierto? Y que esa burbujita va a responder a la inclinación de esa barrita poniéndose en uno u otro extremo, pero si queremos nivelarla vamos a tener que llevarla al centro. Condición horizontal, por ejemplo, la tercera definición. La segunda, una medida de la diferencia de altitud de dos puntos por medio de un nivel. Bueno, está hablando del acto de nivel, de hacer un nivel. Condición horizontal, especialmente equilibrio de un fluido marcado por la superficie horizontal de altitud uniforme. Esto es importante. Para que algo se considere nivelado, la altitud tiene que estar uniforme. Aquí te pone como ejemplo: el agua busca su propio nivel. Principio básico. Claro, pero ahí no solo el agua, también tenemos los cementos autonivelantes, por ejemplo. La cuarta definición dice: una línea o superficie aproximadamente horizontal tomada como índice de altitud. Ahora, aproximadamente, sí, aproximadamente, para dejar el espacio a la imperfección que puedan tener los aparatos. Una superficie o área prácticamente horizontal, y entre paréntesis te pone como la Tierra. Estamos bien aquí en esta definición. ¿Ah? Estamos de acuerdo. Exactamente, es eso. Una superficie o área prácticamente horizontal como la Tierra. Oh, la hizo un terraplanista esa. No se trata de que lo haga un terraplanista, se trata de definir ya esta palabra como corresponde. Este es el diccionario de Merriam-Webster. Una posición, bueno, esto es otra cosa. Acá dice en la definición número 6, una línea o superficie que corta perpendicularmente todas las líneas de plomada. Aquí hay una relación entre el nivel y la plomada, ¿ya? Es decir, entre la horizontal y la vertical.
Por lo tanto, no puede haber vertical sin horizontal, de frentón. Para que exista una medición, la medición de cualquier vertical, tenemos que partir de tener un plano horizontal de referencia. Un pasaje horizontal en una mina destinado a trabajo de transporte. Una serie para... Bueno, ya. Nivel. Hacer una línea o superficie horizontal. Llevar a una posición de orientación a un nivel horizontal. En fin. Horizontal y nivel son sinónimos. Y son palabras, como digo y vuelvo a reiterar, son principios absolutos. En construcción no se habla nunca, jamás, del nivel local, como algunos globertos indican que sería. Es decir, que se hablaría en el fondo de localidad y te intentan por ahí tratar de meter la curva. Nivel es horizontal y horizontal nunca va a ser curvo. Vamos a revisar, de hecho, un par de cosas, un par de cositas interesantes. Primero, esto lo vimos con Don Guille, que está en el chat, en algún minuto en papel en blanco, ¿ok? Porque quienes son expertos en nivel son los topógrafos. ¿Ya? La función de un topógrafo es determinar niveles. Y esta función es fundamental para poder construir. O sea, como arquitectos, para poder diseñar y construir lo que sea en un terreno, lo primero que necesitamos es que venga un topógrafo al terreno y determine todos los niveles que existen en ese terreno. ¿Cómo lo hace un topógrafo? Bueno, acá está el manual de prácticas de topografía y cartografía. ¿Ya? Esto lo pueden descargar, ya voy a dejar el link después en la descripción, porque está hecho por la universidad, si no me equivoco, es la Universidad de La Rioja, ¿ok? Este es un documento oficial de entrenamiento entonces para topógrafos, donde te explican acá cómo funcionan los instrumentos y cuáles son las maneras de tomar los niveles, ¿ya? De hacer esas mediciones. Entonces, parte describiendo las partes, ¿cierto?, de los instrumentos de topografía. De hecho, hay varios tipos de instrumentos de topografía. Está el teodolito, el taquímetro y la estación total, que en ese orden van complejizándose como herramienta, ¿ya? La estación total, de hecho, tiene un láser que permite determinar las distancias, ¿ya?, entre el instrumento y la referencia, las estacas de referencia o lo que sea, mediante un láser de una manera más precisa. Y bueno, teodolito y taquímetro son un poco más sencillos en ese sentido. Pero el funcionamiento, el principio es siempre el mismo, ¿ya? Donde en el fondo lo que se hace es tener una mira y determinar el plano horizontal de referencia, ¿ya? Y después medir ángulos. Entonces se determina el plano. Vamos a ver si se logra observar. Se determina la horizontal y luego se miden ángulos. Y esos ángulos permiten saber entonces ya los niveles de, en este caso, por ejemplo, es la medición de una topografía, de un terreno, pero podrían determinarse niveles de cosas que ya están construidas, en realidad de lo que quieras. Así que la topografía es un arte de nivelación y es muy importante a la hora de construir. Sobre todo es muy importante a la hora de construir cosas grandes, ¿ya?
Quizás en una casa, por ejemplo, podemos ocupar una nivelación con mangueras. O sea, ¿has hecho eso? ¿Has visto eso, Rafa, alguna vez? Se llena una Sí, manguera con bueno, agua. esa es la clásica manguera transparente que le ponen agüita y van rayando ahí Claro, y se determinan las horizontales, la, ¿cierto? A partir eso. del nivel del agua. Entonces, tiro la manguera de un lado para el otro y sé exactamente, ¿ya?, que están en la misma altura, en el mismo nivel, y que ahí puedo formar planos horizontales. Pero para hacer carreteras, para hacer puentes, como por ejemplo, vamos a poner alguno acá, como por ejemplo la pasarela de Ankunchan, que son como 100 kilómetros sobre el nivel del mar, o el lago Pontchartrain, que tiene también un puente de casi 40 kilómetros, 38 y fracción. Para hacer este tipo de construcciones, ¿ya?, para hacer túneles largos, para hacer vías de ferrocarril, entonces necesitamos entender sobre niveles. Y para hacer esas operaciones existe de hecho un procedimiento que permite nivelar grandes distancias. ¿Ya? ¿Cómo se hace para nivelar grandes distancias? Para determinar eso con instrumentos de topografía. Bueno, se ocupa lo que se llama el encadenamiento, ¿ya?, de mediciones, que puede ser llevándote el mismo instrumento, ¿ya?, o teniendo varios instrumentos al mismo tiempo. Resulta que un instrumento topográfico tiene un alcance máximo o recomendado de al menos 5 kilómetros. Entonces, ese sería como el rango de medición que garantiza cierta precisión, ¿ya?, para este tipo de instrumento. 5 kilómetros. Entonces yo puedo poner el instrumento en un lugar y puedo determinar una línea horizontal 5 kilómetros. Pero si doy vuelta al instrumento 180 grados y miro para el otro lado, puedo determinar esa misma horizontal en la otra dirección opuesta, y por lo tanto mi instrumento estaría cubriendo un rango de 10 kilómetros. Claro. ¿Se entiende esa operación? Con un Sí. instrumento puedo determinar una línea horizontal de 10 kilómetros. Pero eso no es todo, porque yo puedo encadenar instrumentos, ¿ya?, encadenar mediciones, y por lo tanto hacer una nivelación de lo que quiera, 50, 100 kilómetros. Y reitero que la nivelación es un concepto constante y absoluto. De hecho, si ustedes revisan este manual, ¿ya?, hay un apartado que se llama corrección de errores, porque efectivamente pueden ocurrir errores en la medición, ¿ya?, precauciones y no sé qué. Déjame ver si error máximo, bueno, se me perdió, pero en alguna parte habla sobre los errores, que siempre son errores de la precisión del instrumento, ¿ya?, o errores de humanos de la medición. Pero en ninguna parte, revisen completo el manual, en ninguna parte te habla sobre correcciones por curvatura de la Tierra. Que ya te digo que para mediciones de 100 kilómetros, ¿ya?, nivelaciones de ese tipo, tendría que haber aquí algún apartado que te dijera, bueno, resulta que si hacemos esto, una línea recta en 100 kilómetros, vamos a tener en esa distancia una caída importante producto de la curvatura de la Tierra, y por lo tanto vamos a tener que nivelar para alcanzar. No, no existe. No existe eso en la topografía. Y ya te digo. Y mira que debiera estar porque a los 5 kilómetros ya se nos esconde el barquito, entonces
Ya te digo que podemos construir cosas, puentes de 100 kilómetros, de 40 kilómetros. No existe la corrección por curvatura en topografía. Se acabó. Se acabó, absolutamente. De hecho, bueno, ¿para qué hablar de mediciones, por ejemplo, de perfiles de elevación? Aquí, por ejemplo, estos primeros perfiles del Océano Atlántico que van desde la costa de Estados Unidos hasta España. 5.600 kilómetros. Completamente horizontales. No hay ninguna corrección, ningún tipo de amañe que haya que hacer para compensar esa curvatura. 5.600 kilómetros horizontales. Lo mismo si hablamos de los fondos oceánicos. ¿Eh? Absolutamente planos. Lo mismo si hablamos de, por ejemplo, el cruce del canal de Panamá. Un lago absolutamente plano. Nivel de agua. Bueno, amigos, nivel es sinónimo de horizontal. Y son conceptos absolutos. No existe, no me vengan con que se sacan de la manga el concepto de nivel local. Eso no existe. Así que las grandes obras de ingeniería han podido ser construidas precisamente porque entendemos lo que significa nivelar. Y ahí lo dejo para que puedan entonces echarle un vistazo ya a este material